antigua Grecia tuvo su origen mucho del conocimiento científico actual, a veces solo como una especulación que con los siglos se convirtió en verdadera ciencia al fermentar estas ideas en las mentes de distintos pensadores. Tal es el caso de los llamados cinco sólidos platónicos: el cubo, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Estas figuras, llamadas poliedros regulares, llamaron la atención del filósofo griego Platón hace casi 2400 años. Él identificó cada uno de ellos con alguno de los elementos o principios básicos de los primeros filósofos, llamados arjé. Unos 100 años después, el gran matemático griego Euclides demostró que solo esas cinco figuras cumplen con la definición de poliedro regular. 2000 años más tarde, estas figuras llamarían la atención de otro de los grandes pensadores, el filósofo y matemático René Descartes, quien vería en ellos una propiedad al analizar los ángulos de estas figuras. Sin embargo, él no vería ahí más que una simple curiosidad y no publicaría sus resultados. Habría que esperar casi 100 años más a que el matemático Euler se ocupara de esta curiosidad encontrada por Descartes. En 1758, 2000 años después de que el filósofo griego hablara de los sólidos platónicos, el matemático Euler publicaría una obra en la que presenta algunas propiedades interesantes sobre estas figuras. Sin embargo, no se limita a los poliedros regulares, sino que se extiende a todo poliedro convexo. Para comprender a qué refiere esa propiedad, pensemos en el cubo. Cuenten la cantidad de caras, sumen la cantidad de vértices, resten a ese número la cantidad de aristas, ¿y cuál es el resultado? Ahora, ¿qué tal si pensamos en una pirámide como las de Egipto? Hagamos lo mismo. Contamos la cantidad de caras, sumamos la cantidad de vértices y restamos a ese número la cantidad de aristas. Nuevamente 2, ¿verdad? Pues bien, esto funciona para cualquier poliedro convexo y esto fue lo que demostró Euler. Descartes demostró no exactamente eso, pero sí algo similar, refiriendo a los ángulos de estas mismas figuras. Euler presenta tal propiedad diciendo que el número de caras más el número de vértices es igual a el número de aristas más 2, aunque actualmente es más conocida mencionándola como caras más vértices menos aristas igual a 2. En esencia son lo mismo. Esta propiedad no cambia, no varía de un poliedro a otro. Por eso, matemáticos posteriores a Euler llamaron a esta propiedad invariante. Además, algunos matemáticos probaron si esta invariante se podría aplicar a cualquier otro poliedro que no fuera convexo. Por ejemplo, el marco de una fotografía. Aquí, al aplicar la fórmula de Euler para poliedros, el resultado no es 2, sino 0, lo que no es de extrañar porque no es un poliedro convexo. Lo interesante de esto es que aplicando esta fórmula a cualquier poliedro con un agujero, el resultado siempre es 0. Pero por supuesto que definir agujero es bastante problemático, así que los matemáticos idearon formas para tener que hablar de este concepto sin tener que definirlo estrictamente, para lo cual generalizaron la ecuación de Euler de esta manera, donde G es el número de agujeros del poliedro, entendiéndose agujero de una manera bastante intuitiva, para después, con un poco de álgebra, llegar a esto de aquí. Entonces, después de estas generalizaciones, tenemos dos tipos de invariantes. Primero, un invariante combinatorio, es decir, una característica de un modo específico de describir un sólido, y un invariante topológico, es decir, algo que no cambia, no importa cómo se deforme el sólido mientras que la deformación sea continua. Aquí cabe resaltar que el primero de hablar de un invariante topológico fue el matemático Gauss en sus trabajos sobre magnetismo, aunque fue su alumno Johann Listing quien en 1874 acuña como tal la palabra topología, y el asistente de Gauss, August Mobius, desarrollaría el concepto de transformaciones continuas, sobre todo en la conocida figura, la cinta de Mobius, una figura que tiene solo una cara.
Estas generalizaciones de la fórmula de Euler hicieron posible el nacimiento de la topología que estudia las propiedades invariantes de los cuerpos geométricos después de transformaciones continuas. Área que ha evolucionado bastante desde sus inicios, generando ramificaciones como la teoría de nudos. La aplicación de la topología en otras áreas del conocimiento es bastante amplia. Sin embargo, quizá una de las más atractivas e interesantes sea la aplicación que tiene en biología molecular, principalmente en el estudio sobre el ADN, sobre cómo se separan y unen las cadenas entrelazadas, así como los giros que da la cadena. De ahí que una de las enzimas que interviene en estos procesos sea llamada topoisomerasa, una aplicación interesante de un área bastante abstracta de las matemáticas. Quizá, como dijo Galileo, el universo está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres sean figuras geométricas.